Hay algo profundamente inquietante en imaginar que una mañana cualquiera, la calle donde uno ha aprendido a reconocer cada buzón, cada seto, cada coche aparcado y cada ventana, deja de pertenecer al mundo conocido. No hace falta que la casa desaparezca, ni que la familia sea arrastrada a otro planeta en una nave, ni siquiera que el cielo adopte inmediatamente un aspecto imposible. Basta con que lo familiar permanezca en su sitio y al mismo tiempo deje de estar donde debería. Esa es la fuerza elemental de la premisa de The End of Oak Street. Un misterioso acontecimiento cósmico arranca Oak Street de su entorno suburbano y traslada el vecindario a un lugar desconocido, obligando a la familia Platt a enfrentarse a un paisaje donde sobreviven criaturas prehistóricas y donde aquello que durante años significó protección, la vivienda, la acera, la verja, el garaje, se convierte en una isla frágil dentro de un territorio que ya no reconoce las reglas humanas. Warner Bros. Resume oficialmente el conflicto en términos deliberadamente sencillos. La supervivencia de los Platt dependerá de permanecer unidos mientras intentan comprender unas circunstancias que han vuelto irreconocible su propio hogar. La imagen más poderosa no es necesariamente la del dinosaurio, sino la del límite. Una calle residencial que antes conducía a otra calle, a un supermercado, a un colegio o a la rutina del trabajo, puede terminar ahora frente a un vacío, un bosque remoto o una extensión donde la presencia humana parece accidental. El espacio cotidiano se ha convertido en frontera. El césped sigue siendo césped. Las paredes siguen conservando fotografías, muebles y recuerdos. Las cocinas todavía contienen platos, alimentos y conversaciones pendientes. Pero alrededor de esos objetos ha cambiado la escala del universo. El hogar no ha sido destruido, ha sido descontextualizado, y precisamente por eso la amenaza resulta más extraña. En una película de catástrofes convencional, el desastre suele demoler la casa y obligar al personaje a buscar refugio. Aquí, la operación conceptual es más perturbadora. La casa continúa existiendo, pero ya no garantiza refugio. El mundo exterior penetra lentamente en ella. David Robert Mitchell ha explicado que la película nació de una imagen muy concreta. Mientras caminaba por un barrio de Michigan, vio un garaje, una valla metálica y unos cubos de basura, y pensó en lo extraño que sería encontrar un dinosaurio allí, integrado dentro de ese escenario absolutamente corriente. No partió de la voluntad de construir una nueva mitología paleontológica, ni de competir directamente con Jurassic Park, sino del choque visual entre lo fantástico y el suburbio de clase media. Mitchell ha insistido en que ese contraste fue la puerta de entrada, algo gigantesco, antiguo e imposible, situado junto a un objeto tan banal como un contenedor de basura. Esa intuición revela casi todo lo esencial sobre The End of Oak Street. El interés no reside exclusivamente en contemplar criaturas prehistóricas, sino en observar qué ocurre cuando un elemento perteneciente a un tiempo inconcebiblemente remoto aparece junto al garaje donde una familia guarda bicicletas, herramientas o cajas que nunca ha querido tirar. El peligro, además, encuentra a los Platt en un momento en que la unidad familiar ya no es perfecta. Mitchell ha confirmado que existen tensiones anteriores al fenómeno cósmico y que la situación extrema modifica esas fracturas para bien y para mal. La clasificación británica ofrece incluso una indicación significativa, sin necesidad de revelar la resolución narrativa. Los hijos se preocupan por la estabilidad de la relación de sus padres y se preguntan si podrían separarse. De este modo, la película introduce, desde su propia base dramática, una ironía especialmente fértil. Una familia que emocionalmente corre el riesgo de dividirse es transportada físicamente a un lugar donde dividirse puede equivaler a morir. El espectáculo convierte una metáfora doméstica en una condición material de supervivencia. Permanecer juntos deja de ser una frase moral para convertirse en una necesidad espacial. A 12 de agosto de 2026, fecha en que comienza oficialmente el despliegue internacional anunciado por Warner Bros., The End of Oak Street ocupa además una posición peculiar. Ya ha celebrado su estreno mundial el 9 de agosto. Existen primeras reacciones y algunas críticas tempranas, pero el lanzamiento comercial norteamericano no se producirá hasta el 14 de agosto. Por tanto, todavía sería incorrecto hablar de consenso crítico, trayectoria de taquilla o legado consolidado.
Tampoco sería riguroso convertir comentarios de primeras proyecciones en una recepción definitiva. Lo que sí puede analizarse con bastante precisión es el proyecto cinematográfico que Mitchell ha construido, la tradición a la que voluntariamente se aproxima, las decisiones formales que él mismo ha descrito y el tipo de experiencia que Warner Brothers está posicionando como acontecimiento teatral e IMAX. La propia existencia de una película como esta resulta significativa dentro de la industria estadounidense contemporánea. The End of Oak Street no procede de una franquicia dinosauria consolidada, no adapta una novela famosa ni utiliza como principal reclamo un universo previamente explotado durante décadas. Es un guión original de Mitchell producido a una escala considerable por Warner Bros., Bad Robot y Jackson Pictures. Las estimaciones públicas de presupuesto no son completamente uniformes. Algunas bases industriales sitúan la producción en torno a 85 millones de dólares, mientras otras publicaciones manejan una cifra aproximada de 80 millones. Warner Brothers no ha difundido públicamente un desglose presupuestario detallado, por lo que resulta más prudente hablar de una producción situada aproximadamente en la franja de los 80 a 85 millones que presentar una cantidad no oficial como cifra indiscutible. The Numbers registra 85 millones. Lo importante no es únicamente el número, sino lo que representa. Un estudio importante confiando una película original de efectos visuales, estrellas internacionales y ambición de gran pantalla a un realizador cuya filmografía previa había sido comparativamente pequeña, personal y excéntrica. Mitchell llega a esa escala después de una trayectoria poco convencional. Su primer largometraje, The Myth of the American Sleepover, estaba construido alrededor de adolescentes, noches suburbanas y una melancolía que ya mostraba su interés por los espacios residenciales como territorios emocionales. It Follows transformó calles, viviendas y zonas periféricas de Detroit en espacios donde cualquier figura al fondo del plano podía convertirse en amenaza. Under the Silver Lake trasladó esa lógica de paranoia a Los Ángeles y convirtió el paisaje urbano en una red de signos, mensajes, pistas reales, coincidencias y obsesiones quizá imaginadas. The End of Oak Street puede parecer superficialmente un salto radical de películas de culto a dinosaurios y un presupuesto de estudio, pero en realidad prolonga obsesiones anteriores. Mitchell continúa preguntándose qué puede esconderse detrás de la apariencia normal de una calle estadounidense y qué sucede cuando una persona comienza a sospechar que el espacio cotidiano contiene una estructura secreta. Eso explica por qué el suburbio es mucho más que un decorado. Mitchell recuerda haber sido niño en los años 80, mirar desde su jardín hacia una calle sin salida, observar el bosque y preguntarse qué podía esconderse en las sombras más allá de una valla. Al hablar de The End of Oak Street, relacionó directamente esa memoria infantil con la película. No considera la historia autobiográfica, pero reconoce que existen elementos de recuerdo personal dentro de la familia y del entorno. La reconstrucción de los primeros años 80 adquiere así un doble sentido. Por una parte, ofrece una textura histórica reconocible, ausencia de teléfonos inteligentes, comunicaciones más limitadas, objetos analógicos, vehículos y arquitectura de época. Por otra, sitúa la película dentro de la memoria subjetiva del propio cineasta. No estamos solamente en los años 80, estamos dentro de la idea adulta de lo que significaba ser niño entonces y mirar un rincón oscuro imaginando que detrás podía existir otro mundo. Esta distinción es crucial porque el cine contemporáneo ha convertido los años 80 en una mercancía nostálgica extremadamente reconocible. La cultura audiovisual está llena de neones, bicicletas, sintetizadores, recreativas, camisetas, referencias musicales y tipografías diseñadas para activar inmediatamente el recuerdo de Spielberg, Amblin, John Carpenter o determinadas formas de cine juvenil. The End of Oak Street corre inevitablemente el riesgo de entrar en ese sistema de nostalgia prefabricada. Sin embargo, el punto de partida expresado por Mitchell parece más interesante que la simple reproducción de iconografía. Su objetivo no consiste únicamente en recordar películas que vio de niño, sino en recordar la experiencia de haber imaginado mundos mientras era niño. Hay una diferencia entre citar una película de 1982
y reconstruir la manera en que el cine de 1982 podía alterar la percepción de un jardín, una valla o un bosque situado detrás de casa. Mitchell ha nombrado explícitamente The Twilight Zone, Poltergeist, The Valley of Gwangi y Signs entre sus puntos de referencia, y también ha reconocido una cierta sensibilidad vinculada al Amblin de los años 80. Resulta revelador que Jurassic Park, aunque inevitable y admirada por él, no sea el modelo exclusivo ni aparentemente el principal. Cada una de aquellas referencias ilumina un aspecto distinto. The Twilight Zone normalizaba lo imposible al introducirlo en comunidades aparentemente corrientes. Poltergeist convertía la casa suburbana, símbolo del triunfo doméstico estadounidense, en un lugar atravesado por fuerzas enterradas bajo sus propios cimientos. Signs utilizaba una amenaza extraterrestre como presión extrema sobre una familia dañada y una crisis de fe. The Valley of Gwangi pertenece a una tradición anterior de fascinación por criaturas prehistóricas fuera de su tiempo. Juntas forman una genealogía mucho más rica que la etiqueta reductora de otra película de dinosaurios. La proximidad conceptual con Poltergeist resulta especialmente productiva. Aquella película comenzaba en un barrio cuya homogeneidad transmitía seguridad. Casas semejantes, jardines cuidados, vecinos, televisores encendidos. Lo sobrenatural no destruía desde fuera ese ideal. Revelaba que la estabilidad residencial estaba edificada literalmente sobre algo reprimido. En The End of Oak Street, el mecanismo es diferente, pero la pregunta puede ser parecida. ¿Cuánto de nuestra idea de seguridad depende simplemente de que el mundo siga manteniendo las condiciones que consideramos normales? Una casa funciona como refugio porque existe una infraestructura alrededor. Electricidad, policía, hospitales, carreteras, supermercados, vecinos, mapas, instituciones. Si transportamos la misma casa fuera de esa red, descubrimos que una gran parte de la autonomía doméstica era una ilusión. De ahí nace una dimensión política discreta pero importante. El suburbio estadounidense suele representarse culturalmente como espacio de independencia, vivienda individual, coche individual, parcela individual, familia nuclear aparentemente autosuficiente. Sin embargo, una catástrofe de desplazamiento revela inmediatamente la dependencia mutua. Ninguna familia posee por sí sola todo lo necesario para sostener indefinidamente la vida. Los vecinos adquieren valor, los alimentos dejan de ser una mercancía disponible y se convierten en recursos finitos, el conocimiento técnico se vuelve decisivo, y los límites de propiedad pierden parte de su significado cuando fuera de ellos existe un ecosistema hostil. La amenaza prehistórica puede funcionar, por tanto, como mecanismo que desmantela temporalmente la fantasía de autosuficiencia suburbana. El título final intensifica esa lectura. Durante buena parte de su producción, la película fue conocida como Flower Vale Street. Warner Brothers anunció posteriormente un cambio y en 2026 reveló The End of Oak Street como título definitivo. Flower Vale Street suena a nombre de lugar. Casi podría ser una dirección atractiva de promoción inmobiliaria, una combinación de flores, valle y calle que evoca tranquilidad. The End of Oak Street, en cambio, introduce inmediatamente una amenaza semántica. End significa final, extremo, terminación. Puede señalar físicamente dónde acaba una carretera, pero también sugiere la terminación de una forma de vida. Oak, el roble, pertenece a una simbología de estabilidad, duración y arraigo. El título coloca así la idea de final junto a un árbol asociado precisamente con raíces profundas. Una calle arrancada del mundo es, en sentido literal, una calle sin raíces. También resulta imposible ignorar la especulación que el título provisional generó alrededor de Cloverfield, la participación de Bad Robot y JJ. Abrams, el secretismo inicial, la estructura verbal de Flower Vale Street y la premisa de una anomalía inexplicable hicieron que numerosos espectadores imaginaran una conexión oculta con aquella franquicia. No existe confirmación oficial de que The End of Oak Street forme parte de Cloverfield. De hecho, los materiales oficiales la presentan como obra propia de David Robert Mitchell y la diferencia de estudios y derechos hace especialmente imprudente convertir esa teoría en hecho. Pero el fenómeno es interesante porque demuestra hasta qué punto
El público contemporáneo ha aprendido a desconfiar de la originalidad declarada. Ante una película misteriosa producida por Abrams, muchos espectadores buscan inmediatamente un universo secreto detrás. Esa reacción dice tanto de la industria como del propio filme. Durante años, los grandes estrenos han educado al espectador para pensar en conexiones, secuelas, universos, escenas posteriores a los créditos y revelaciones de propiedad intelectual. The End of Oak Street entra en cartelera con dinosaurios, una estrella de prestigio, una estrella asociada a grandes franquicias y un productor profundamente relacionado con el blockbuster contemporáneo, pero intenta venderse como historia original. J. J. Abrams ha defendido públicamente precisamente ese valor, subrayando que existe apetito por relatos nuevos. La cuestión comercial será si la originalidad puede funcionar por sí misma como marca. En cierta manera, Mitchell es la marca autoral, Hathaway y McGregor son las marcas interpretativas. Los dinosaurios son una marca iconográfica sin propietario único. La campaña necesita transformar esos elementos en una promesa reconocible sin reducir la película a imitación de algo anterior. Anne Hathaway ocupa el centro emocional de esa operación. Interpreta a Denise Platt, mientras Ewan McGregor encarna a Greg Platt. Macy Stella y Christian Comrie interpretan a Audrey y Brian, los hijos. Los cuatro forman el núcleo familiar alrededor del cual se organiza el desplazamiento cósmico. Mitchell ha señalado que la incorporación de Hathaway fue decisiva para que el proyecto empezara a tomar forma y ha destacado la intensidad emocional alcanzada por la actriz. Esta elección es significativa porque Hathaway posee una cualidad particularmente útil para una película que debe alternar registros. Puede sostener sofisticación, comedia, vulnerabilidad, melodrama y espectáculo sin que necesariamente parezcan pertenecer a intérpretes diferentes. The End of Oak Street necesita precisamente esa elasticidad tonal. El cine de criaturas fracasa con frecuencia cuando el espectador comprende que los protagonistas solo existen para trasladarlo de una secuencia espectacular a otra. La criatura puede ser técnicamente impresionante, pero el peligro se vuelve abstracto si no existe una vida reconocible amenazada por ella. Mitchell parece haber concebido el movimiento contrario, primero la familia, después el espectáculo. Él mismo describió el proyecto como una fusión entre personaje y gran espectáculo, evocando la manera en que cierto cine de los 70 y 80 podía desplazarse con naturalidad entre drama, terror, suspense y humor. No se trata de añadir escenas familiares entre ataques, sino de conseguir que el ataque transforme una relación y que una relación determine la forma del ataque. Denise puede entenderse, por tanto, no solo como protagonista de supervivencia, sino como punto donde confluyen dos escalas narrativas. En la escala pequeña está una madre dentro de una familia sometida a tensión. En la escala enorme está una mujer situada frente a criaturas que desbordan la medida humana y frente a una anomalía que parece desafiar cualquier explicación inmediata. La interpretación necesita mantener simultáneamente ambas verdades. Si el miedo se vuelve únicamente reacción a efectos digitales, el personaje se vacía. Si el drama doméstico permanece aislado del peligro, el concepto se fragmenta. Mitchell ha mencionado una escena concreta en la que el rostro de Hathaway debía combinar miedo y determinación mientras avanzaba por un espacio doméstico. Su valoración de ese momento es reveladora. No destaca una proeza física, sino la coexistencia de emociones contradictorias dentro de una acción sencilla. Greg, por su parte, permite introducir una energía distinta. El material promocional británico incluso ha utilizado el detalle de que trabaja repartiendo pizzas como parte de una instalación publicitaria vinculada al estreno. Ese elemento cotidiano puede parecer menor, pero encaja perfectamente con la lógica general de la película. Personas corrientes, empleos corrientes, objetos corrientes enfrentados de pronto a un problema de escala prehistórica. La tradición del cine de aventuras estadounidense está llena de especialistas excepcionales, científicos brillantes, militares, exploradores, que poseen exactamente el conocimiento necesario cuando aparece la amenaza. Una familia suburbana resulta dramáticamente más vulnerable porque no ha sido entrenada para convertirse en protagonista de una película de supervivencia.
Eso transforma los objetos domésticos en herramientas narrativas. La clasificación estadounidense, PGE 13, menciona violencia intensa, imágenes sangrientas, lenguaje fuerte y material sugerente, mientras la clasificación británica describe enfrentamientos con dinosaurios en los que se utilizan armas e instrumentos improvisados. Lo interesante no es enumerar esos elementos, sino comprender su función estética. Una herramienta de garaje adquiere un significado distinto cuando deja de servir para reparar la casa y pasa a servir para defenderla. La domesticidad se militariza. El objeto cotidiano se vuelve extensión del miedo humano, y como el film parte de un entorno reconocible, la distancia entre espectador y personaje se reduce. Resulta más fácil imaginar qué habría en nuestro propio sótano, cocina o cobertizo si una criatura atravesara el jardín. Audrey y Brian añaden otra capa porque la catástrofe altera también la relación generacional. Los adolescentes y niños del cine de aventuras de los 80 solían ocupar posiciones de mayor autonomía que sus equivalentes contemporáneos. Recorrían barrios sin supervisión constante, descubrían secretos antes que los adultos y convertían la periferia suburbana en territorio de exploración. The End of Oak Street puede activar esa memoria cultural sin limitarse a copiarla. En una época sin teléfonos inteligentes, la separación física es más radical. Perder de vista a un hijo no significa seguir su ubicación mediante un dispositivo, significa no saber dónde está. Una calle que ha abandonado la geografía conocida intensifica esa incertidumbre hasta convertirla en terror ontológico. La preocupación de los hijos por la posible separación de sus padres introduce además una inversión emocional. Normalmente son los adultos quienes temen perder a los niños. Aquí los hijos pueden temer que la estructura adulta que organiza su mundo ya estuviera descomponiéndose antes de la catástrofe. Cuando Oak Street es arrancada de su lugar, esa inseguridad íntima adquiere forma exterior. La geografía familiar se rompe al mismo tiempo que la familia teme romperse. La ciencia ficción funciona así como exteriorización de una ansiedad privada. Lo que en un drama realista podría expresarse mediante una discusión en la cocina, se expresa ahora mediante un horizonte imposible al final de la calle. El motivo no es nuevo, pero Mitchell posee una sensibilidad especialmente adecuada para convertir estados psicológicos en estructuras espaciales. It Follows hacía que la ansiedad sexual, la mortalidad y la imposibilidad de escapar del tiempo adoptaran la forma de una figura que caminaba lentamente hacia el protagonista. Under the Silver Lake convertía la paranoia interpretativa en una ciudad llena de códigos potenciales. The End of Oak Street convierte la inestabilidad familiar en desplazamiento literal del hogar. En cada caso, una idea abstracta recibe una forma física simple y fácilmente comprensible. Esa es una de las virtudes fundamentales del cine fantástico cuando funciona. No explica un sentimiento, lo convierte en espacio, movimiento, criatura o regla. La temporalidad prehistórica introduce además un problema filosófico mayor. Los dinosaurios suelen utilizarse en el cine como espectáculo de lo desaparecido. Son criaturas que sabemos extintas. Su fascinación depende en parte de poder imaginar la vida allí donde solo quedan fósiles. Pero si una familia contemporánea, o en este caso, perteneciente a los primeros 80, entra en contacto con ellos, la seguridad de la cronología se rompe. La historia deja de ser una línea donde unas especies suceden a otras y se convierte en superposición. La calle humana y el ecosistema prehistórico ocupan el mismo presente. Esta colisión temporal puede leerse como una humillación de la modernidad. El suburbio representa un mundo construido para el ser humano. Carreteras adaptadas al automóvil, jardines domesticados, iluminación artificial, viviendas climatizadas, límites de propiedad. El territorio prehistórico representa lo contrario, una naturaleza que no necesita a la especie humana y cuya escala temporal hace insignificante cualquier idea de progreso doméstico. Colocar ambos espacios juntos obliga a reconsiderar cuál es realmente el entorno extraño. Mitchell ha comentado que, dentro de la lógica del relato, no son exactamente los dinosaurios quienes invaden una ciudad. Son los humanos quienes han sido colocados dentro de otro ambiente,
que poco a poco puede imponerse sobre ellos. Esta inversión es conceptualmente decisiva. El monstruo deja entonces de ser intruso. En buena parte del cine de criaturas, la amenaza entra en nuestro territorio. El tiburón se acerca a la playa, el alienígena llega a la tierra, el dinosaurio escapa del recinto, el monstruo atraviesa la ciudad. El conflicto confirma indirectamente la centralidad humana porque el mundo normal nos pertenece y el monstruo lo viola. The End of Oak Street propone algo más incómodo. Nosotros podemos ser los intrusos. Oak Street es un fragmento de civilización caído dentro de un ambiente cuya lógica la precede en millones de años. Las criaturas no necesitan intención malvada, pueden actuar simplemente según sus necesidades biológicas. Esta diferencia entre antagonista y peligro permite enriquecer la dramaturgia. Un villano humano tiene objetivos que pueden comprenderse, negociarse o frustrarse. Un depredador animal no necesita odiar al protagonista. Un fenómeno cósmico tampoco necesita explicarse moralmente. Por ello, la familia puede enfrentarse a una forma de adversidad que no ofrece el consuelo de la maldad. Nadie tiene por qué haber elegido castigarlos. La existencia puede haber cambiado simplemente de condiciones. En términos filosóficos, eso aproxima la película al terror cósmico, aunque su tonalidad sea más aventurera. El miedo surge de descubrir que el universo no organiza sus acontecimientos alrededor del significado humano. Al mismo tiempo, la presencia de humor que Mitchell ha prometido evita que la película quede atrapada en una gravedad uniforme. Esa combinación es importante porque el humor en una historia de supervivencia no necesariamente reduce el peligro, puede hacerlo más humano. Las personas bromean en situaciones de miedo no porque hayan dejado de tener miedo, sino porque necesitan construir una mínima distancia psicológica respecto a él. Hathaway habló durante la promoción precisamente de conservar el sentido del humor como una forma de supervivencia emocional, mientras McGregor respondió de manera más práctica y cómica al hablar de herramientas. Aunque esas declaraciones promocionales sean ligeras, reflejan una cuestión seria. Sobrevivir significa también impedir que la amenaza destruya la capacidad de relacionarse. Desde la perspectiva estructural, la premisa ofrece una arquitectura narrativa muy clara. Existe un antes, un acontecimiento de ruptura y un después. Antes de la anomalía deben establecerse las relaciones familiares y la normalidad espacial. Si esa primera fase es demasiado breve, el espectador no siente la pérdida del mundo ordinario. Si es demasiado prolongada, el concepto tarda en activarse. El acontecimiento cósmico funciona después como umbral irreversible. La calle conocida deja de pertenecer a su contexto. A partir de ahí, cada secuencia puede explorar una consecuencia nueva del desplazamiento. Pero la película necesita algo más que una serie de encuentros con criaturas. La pregunta inicial, ¿dónde estamos?, debe transformarse gradualmente en otras. ¿Qué reglas posee este lugar? ¿Qué recursos quedan? ¿Qué amenaza es inmediata? ¿Cómo puede protegerse una comunidad? ¿Es posible regresar? ¿Qué parte del fenómeno puede comprenderse? El peligro narrativo de un concepto tan atractivo es convertirse en catálogo. Dinosaurio A, escape. Dinosaurio B, escondite. Dinosaurio C, nuevo escape. Para evitarlo, cada amenaza debe modificar el conocimiento o las relaciones. El buen diseño de set pieces no consiste solo en variar especies y localizaciones, sino en variar el problema dramático. Los títulos de las piezas del álbum musical de Michael Giacchino sugieren, sin necesidad de convertirlos en un mapa literal del argumento, una narración que atraviesa momentos familiares, descubrimientos, separación, peligro, reunión y cuestiones relacionadas con espacio y tiempo. El álbum incluye 27 pistas y fue publicado antes del estreno comercial general. Conviene no deducir de esos títulos escenas concretas que no hayan sido confirmadas públicamente, pero sí muestran que la partitura parece construida como acompañamiento de una aventura con múltiples movimientos y no como textura musical uniforme. El metraje oficial se sitúa aproximadamente en los 100 minutos. La clasificación australiana registra 100 minutos y la versión Screen X, clasificada por la BBFC, aparece con 99 minutos y 12 segundos.
Es una duración llamativamente contenida para una superproducción contemporánea. En una época en que muchas películas de espectáculo superan ampliamente las 2 horas, 100 minutos obligan a una disciplina particular. Hay menos espacio para mitologías extensas, subtramas redundantes o exposiciones prolongadas. Eso puede beneficiar enormemente a una historia cuyo poder reside en un concepto inmediato. La duración también sugiere que la economía narrativa será importante. Mitchell ha demostrado antes que le interesan los ritmos contemplativos, pero contemplación no significa necesariamente longitud total. Una película de 100 minutos puede contener planos extensos si elimina información innecesaria en otras zonas. Este es un aspecto crucial de su filosofía formal. Mitchell ha explicado que evita depender automáticamente de una cobertura excesiva. Prefiere decidir cuidadosamente dónde colocar la cámara, pensar si el punto de vista es subjetivo u objetivo y permitir que determinadas acciones se desarrollen dentro de un encuadre elegido con precisión. Esa metodología resulta especialmente interesante aplicada a criaturas digitales. El blockbuster contemporáneo tiende a resolver la acción mediante abundancia de cámaras, montaje rápido y multiplicación de ángulos. La ventaja es la intensidad inmediata y la flexibilidad en edición. La desventaja es que el espacio puede perder coherencia. Si cada movimiento se fragmenta en planos muy breves, el espectador recibe información cinética, pero puede dejar de sentir dónde está realmente el peligro. El enfoque descrito por Mitchell apunta hacia otra estrategia: construir el suspense dentro del encuadre, permitir que el público examine zonas y espere la aparición de algo. It Follows demostró hasta qué punto esa relación entre fondo y primer término puede producir ansiedad. En aquella película, el espectador aprendía a inspeccionar el plano en busca de figuras que caminaban. Una persona lejana podía ser amenaza o simplemente peatón. Esa incertidumbre convertía la profundidad de campo en mecanismo dramático. The End of Oak Street dispone de una oportunidad similar a escala mayor. Una calle suburbana es especialmente adecuada para la visión profunda. Casas alineadas, aceras, coches, entradas de garaje, árboles, espacios entre edificios. Una criatura puede aparecer al final del eje visual antes de que los personajes la detecten. El suspense nace entonces de la duración que separa nuestra percepción de la suya. Mitchell ha reconocido además su admiración por Brian De Palma y por el uso de la lente dióptrica dividida, recurso que permite mantener simultáneamente enfocados elementos situados a distancias muy diferentes. También ha explicado que dedicaron horas a trabajar con artistas de storyboard y a planificar las secuencias de suspense. Esa información permite imaginar una película donde la profundidad no es simple exhibición técnica, sino principio narrativo. Si lo doméstico ocupa el primer término y lo prehistórico el fondo, ambos tiempos pueden coexistir literalmente dentro de una misma imagen enfocada. Michael Giulakis es el director de fotografía, Maya Shimoguchi la diseñadora de producción, John Axelrad el montador, Erin Benak la diseñadora de vestuario y Michael Giacchino el compositor, según los créditos oficiales difundidos por Warner Brothers. Esta combinación resulta particularmente sugerente porque el concepto exige una coordinación extraordinaria entre departamentos. La fotografía debe conseguir que el suburbio de época y los elementos digitales compartan una misma atmósfera. El diseño de producción debe crear una calle lo suficientemente específica como para resultar vivida, pero lo suficientemente legible como para que el espectador comprenda su transformación. El montaje debe equilibrar orientación, suspense y velocidad. El vestuario debe indicar periodo sin convertirse en desfile de nostalgia. Y la música debe conectar el asombro con el miedo. La calle es probablemente el verdadero gran decorado conceptual. En el cine clásico, un decorado podía funcionar como espacio teatral donde el espectador aprendía progresivamente la posición de puertas, habitaciones y salidas. En una historia de supervivencia, esa familiaridad es oro dramático. Si conocemos la distancia entre la casa de los Platt y la vivienda del vecino, entendemos el riesgo de cruzarla. Si sabemos dónde está el garaje, qué ventanas miran hacia el jardín o dónde termina el asfalto, el espacio adquiere tensión. El decorado deja de ser fondo y se convierte en sistema de posibilidades. La transformación de lo cotidiano depende también de la repetición. Una puerta vista inicialmente durante una escena familiar banal
puede más tarde convertirse en barrera. Un pasillo cruzado sin atención puede transformarse en zona de peligro. Una valla que en el primer acto representa propiedad privada puede después marcar la frontera mínima entre humano y animal. La dramaturgia espacial funciona cuando el film enseña primero un lugar en estado neutro y posteriormente lo devuelve alterado. No es necesario destruirlo, basta con modificar lo que significa. El cine de Spielberg, una referencia inevitable incluso cuando Mitchell intenta ir más allá de Jurassic Park, comprendía muy bien este principio. En Jurassic Park, una cerca eléctrica es primero tecnología de control, luego protección ausente y finalmente obstáculo potencialmente mortal cuando vuelve la corriente. En ET, una vivienda suburbana puede ser refugio infantil y espacio invadido por adultos equipados como fuerza extraterrestre. En Poltergeist, el televisor pasa de aparato doméstico a portal. El mejor cine fantástico no inventa constantemente objetos nuevos, descubre funciones nuevas en objetos conocidos. The End of Oak Street parece trabajar dentro de esa tradición, pero con una sensibilidad menos inocente respecto al hogar. La propia familia ya llega herida. Por tanto, recuperar o defender la casa no equivale automáticamente a restaurar una armonía anterior. Esta es una diferencia decisiva. Si los Platt sobrevivieran físicamente sin resolver ninguna tensión, la aventura no habría reparado necesariamente nada. Si por el contrario la catástrofe funciona únicamente como terapia espectacular que arregla mágicamente todos los problemas matrimoniales y generacionales, el film corre el riesgo de simplificar demasiado sus propias premisas. La verdadera riqueza estaría en mostrar que la crisis no inventa los vínculos, sino que revela su estado. Una situación extrema puede intensificar amor y resentimiento simultáneamente. Dos personas pueden protegerse y seguir enfadadas. Un padre puede demostrar valentía y continuar cometiendo errores emocionales. Un hijo puede necesitar a sus padres y resentirlos al mismo tiempo. Esa ambivalencia es mucho más interesante que la estructura convencional en la que el peligro transforma de inmediato a una familia disfuncional en unidad perfecta. Mitchell ha dicho precisamente que las tensiones previas afectan a la dinámica familiar para bien y para mal. Esa formulación sugiere que la película al menos aspira a conservar contradicción dentro del espectáculo. La presencia de vecinos amplía la escala moral. Una calle suburbana no contiene una sola familia, contiene una pequeña sociedad. La catástrofe obliga a reconsiderar el significado de vecino. En condiciones normales puede ser alguien saludado desde la entrada del coche, una presencia conocida pero distante, incluso una fuente de pequeñas irritaciones. En condiciones de supervivencia, su conocimiento, sus herramientas, sus alimentos o su valor pueden resultar esenciales. La película puede así observar cómo una estructura espacial, diseñada para unidades domésticas separadas, se convierte repentinamente en comunidad forzada. Aquí surge otra cuestión política. ¿Quién recibe protección cuando los recursos son limitados? El género de supervivencia siempre contiene una teoría social, aunque no la formule explícitamente. Cada decisión sobre quién entra en una casa, quién arriesga su vida por otro, quién conserva comida o quién comparte información, expresa una idea sobre comunidad. Incluso una película concebida primordialmente como entretenimiento puede construir una pequeña filosofía política mediante acciones. La pregunta no es si los personajes pronuncian discursos ideológicos, sino qué consideran que se deben unos a otros cuando desaparecen las instituciones. La desaparición o inaccesibilidad de las instituciones es precisamente una de las consecuencias más profundas del traslado. En el suburbio normal, el Estado, el mercado y la infraestructura pueden parecer invisibles porque funcionan en segundo plano. Ante una emergencia se llama a un servicio. Ante una lesión se conduce a un hospital. Ante el hambre se compra comida. Ante un incendio llegan bomberos. El acontecimiento cósmico vuelve de pronto visible todo ese soporte por su ausencia. Oak Street descubre hasta qué punto la vida moderna depende de redes que ningún individuo controla. Esto permite leer la película como fantasía sobre la fragilidad de la civilización, pero evitando necesariamente el nihilismo postapocalíptico. Oak Street no representa el fin del mundo entero, representa la pérdida de conexión con él. Esa diferencia crea una forma específica de angustia. En un apocalipsis total, los personajes saben que el sistema ha desaparecido.
aquí puede permanecer en alguna parte, inaccesible. Quizá continúe existiendo la ciudad, el país, el resto del siglo XXV, mientras esta pequeña comunidad ha sido extraída de su lugar. La ausencia adquiere entonces una dimensión casi metafísica. El mundo sigue siendo imaginable, pero ya no alcanzable. La nostalgia de los años 80 se vuelve más dolorosa dentro de esa estructura. Los objetos de época no son solo referencias simpáticas para el espectador de 2026, son los últimos restos materiales de un tiempo arrancado de su continuidad. Una cinta, un aparato doméstico, un coche, una fotografía o una prenda dejan de ser simples indicadores históricos y se convierten en fragmentos de una civilización perdida para los personajes. El espectador contemporáneo observa además esos objetos desde una segunda distancia temporal. Para los Plath son presente, para nosotros ya son pasado, para el territorio prehistórico son una intrusión imposible. Tres temporalidades se superponen en la imagen. Ese juego permite interpretar The End of Oak Street como película sobre memoria. Mitchell ha aceptado que la reconstrucción de los 80 contiene elementos de su propia memoria infantil. La calle perdida puede convertirse simbólicamente en el barrio de infancia al que ningún adulto puede regresar realmente. Incluso cuando una calle todavía existe físicamente, la experiencia de habitarla de niño desaparece. Cambian los vecinos, se talan árboles, se reforman casas, mueren personas, se construyen edificios. El lugar permanece y, sin embargo, ya no está. La película radicaliza esa sensación, convierte la imposibilidad emocional de regresar al pasado en imposibilidad geográfica. Desde esta perspectiva, el dinosaurio adquiere una función paradójica. Es imagen de un pasado infinitamente más remoto que los años 80, pero su presencia reactiva la infancia del director y probablemente la de muchos espectadores. Los dinosaurios son uno de los primeros objetos de fascinación temporal para numerosos niños. Antes de comprender plenamente la historia humana, un niño aprende que existieron criaturas gigantescas millones de años antes. El dinosaurio introduce por primera vez la idea de que el mundo fue radicalmente distinto. En The End of Oak Street, esa intuición infantil regresa de manera literal. El pasado remoto aparece dentro del espacio doméstico. La película reúne así dos nostalgias incompatibles. La primera es la nostalgia adulta por la infancia ochentera. La segunda es una nostalgia imposible por un mundo prehumano que nadie vivió. El cine puede fabricar ambas. Puede reconstruir un barrio que ya no existe y criaturas que ningún ser humano vio jamás. La imagen cinematográfica se convierte en máquina de tiempos imaginarios. De ahí que resulte particularmente apropiado que el film sea una producción de efectos visuales. La tecnología digital contemporánea crea un pasado biológico, mientras el diseño de producción recrea un pasado cultural. Pero esa combinación plantea también un desafío estético. El dinosaurio digital corre el riesgo de parecer demasiado perfecto dentro de un entorno diseñado para sentirse analógico. La credibilidad no depende únicamente de la calidad del modelo tridimensional, sino de cómo la criatura comparte luz, sombra, profundidad, suciedad y movimiento con el espacio físico. Un dinosaurio puede contener millones de detalles y seguir pareciendo falso si la cámara lo trata como demostración tecnológica. Al contrario, una aparición parcial, una sombra, un sonido o un cuerpo oculto detrás de arquitectura pueden producir una presencia mucho más convincente. Las primeras críticas disponibles antes del estreno general ofrecen opiniones distintas sobre los efectos. Una reseña británica temprana consideró que algunas criaturas se mostraban de manera limitada y que el presupuesto parecía percibirse en determinados planos, mientras otra crítica publicada el 12 de agosto elogió la variedad de especies y la eficacia de varias secuencias. Esa divergencia es saludable porque demuestra por qué todavía sería prematuro hablar de consenso. También recuerda que la eficacia de un efecto visual no es una categoría puramente objetiva. Para un espectador, ocultar parcialmente una criatura puede parecer limitación económica. Para otro puede ser estrategia de suspense. Mitchell parece inclinarse claramente hacia esta segunda posibilidad en su discurso sobre el cine. Le interesa qué queda fuera del encuadre, cuánto debe ver el espectador y de qué manera una composición puede crear incertidumbre. En una película de dinosaurios, aquello que no se ve tiene una importancia enorme. El sonido de algo moviéndose detrás de una vivienda obliga a imaginar tamaño y distancia.
Una vibración puede anunciar presencia antes que una imagen. Un personaje mirando hacia un punto fuera de campo puede producir más miedo que un plano frontal de la criatura. La secuencia mencionada en una entrevista reciente, descrita simplemente como una escena vinculada a una criatura de forma serpentiforme, ha sido destacada por su quietud y por la manera en que el peligro se integra en el vecindario. Mitchell evitó revelar detalles argumentales, pero utilizó esa conversación para insistir en que el otro entorno termina avanzando sobre el espacio humano. Esa idea de invasión lenta es formalmente más interesante que una sucesión permanente de persecuciones. El terror puede proceder de observar cómo el jardín deja de pertenecernos centímetro a centímetro. La vegetación constituye aquí una herramienta visual potencialmente esencial. El suburbio es una naturaleza domesticada. Césped cortado, árboles seleccionados, setos podados, flores organizadas en parterres. El territorio prehistórico representa naturaleza sin esa disciplina humana. Si ambas capas empiezan a mezclarse, el film puede dramatizar una batalla entre dos conceptos de paisaje. No sería solo una cuestión de dinosaurios atravesando una calle, sería la sensación de que la calle está siendo absorbida por un ecosistema incompatible con ella. El jardín suburbano merece especial atención porque representa una forma de naturaleza convertida en propiedad. El césped es tierra viva, pero su valor social depende de ser controlado. Se corta a determinada altura, se eliminan determinadas especies, se delimita mediante vallas. El dinosaurio que cruza ese jardín destruye simbólicamente la frontera entre naturaleza admitida y naturaleza excluida. La casa estadounidense acepta árboles, perros y flores. No acepta aquello que recuerda que la naturaleza no existe únicamente a escala humana. En ese sentido, The End of Oak Street puede leerse ecológicamente sin necesidad de convertirla en alegoría climática explícita. Su inversión espacial obliga al ser humano a experimentar la pérdida de dominio. La especie que organiza ecosistemas, construye carreteras y desplaza animales, descubre lo que significa convertirse en presencia desplazada. Mitchell ha formulado precisamente esa inversión al señalar que son los personajes quienes han sido colocados dentro del otro ambiente. La película puede ser entretenida como aventura y, simultáneamente, recordar de manera intuitiva que el planeta no fue diseñado para nosotros. No conviene forzar esta lectura hasta afirmar que exista un mensaje medioambiental explícito si los responsables no lo han señalado. El análisis cultural no debe transformar cada criatura en símbolo unívoco. Una de las virtudes del cine fantástico reside justamente en que una imagen puede funcionar simultáneamente como amenaza literal, fascinación infantil, metáfora familiar y perturbación ecológica. Mitchell ha dicho que disfruta cuando los espectadores encuentran capas intencionadas o incluso asociaciones que él no había previsto completamente, y que valora que algunos elementos puedan abrirse en nuevos visionados. Esa disposición autoral favorece interpretaciones plurales. La ambigüedad, sin embargo, debe distinguirse de la incoherencia. Una película puede negarse a explicar completamente un fenómeno y seguir teniendo reglas internas sólidas. The Twilight Zone y muchas obras de ciencia ficción especulativa funcionan porque establecen una anomalía y luego investigan sus consecuencias sin necesitar una tesis científica exhaustiva. El peligro para The End of Oak Street sería confundir misterio con arbitrariedad. Si cualquier cosa puede suceder en cualquier momento únicamente porque existe una anomalía cósmica, la tensión disminuye. Para tener suspense necesitamos anticipar parcialmente las reglas. El espectador disfruta intentando comprender. Si una criatura reacciona al sonido, empezamos a evaluar cada ruido. Si una zona concreta es segura, comprendemos el riesgo de abandonarla. Si el fenómeno tiene patrones, buscamos repeticiones. El suspense es una forma de conocimiento incompleto. Sabemos lo suficiente para temer lo que puede suceder, pero no lo suficiente para controlarlo. Mitchell ha construido buena parte de su cine anterior sobre esa frontera. En It Follows, la regla de la entidad era sencilla y clara, aunque su naturaleza profunda permaneciera inexplicada. Esa combinación producía ansiedad precisamente porque el misterio metafísico no anulaba la lógica práctica. The End of Oak Street parece necesitar una operación semejante.
No es imprescindible que explique con ecuaciones cómo una calle puede ser transportada a un entorno prehistórico. Lo fundamental es que el espectador perciba que el guión comprende las consecuencias de su propia premisa. ¿Qué ocurre con la electricidad? ¿Con el agua? ¿Con la comida? ¿Con el clima? ¿Con las fronteras físicas del fragmento desplazado? ¿Qué sucede cuando una comunidad descubre que su mapa ha dejado de servir? Algunas de estas preguntas pueden recibir respuesta y otras permanecer abiertas, pero su existencia en la mente del espectador forma parte del placer especulativo. La ciencia ficción de alto concepto funciona cuando una frase imposible desencadena docenas de consecuencias concretas. La frase aquí sería: una calle suburbana de los años 80 aparece en un territorio de criaturas prehistóricas. A partir de ella se puede construir terror, aventura, drama matrimonial, historia de crecimiento, sátira de la vida residencial, meditación temporal y espectáculo. Esa productividad conceptual es una de las razones por las que la idea posee fuerza cinematográfica. También explica por qué el guión puede sostener un tono híbrido. Mitchell ha descrito una mezcla de suspense, terror, drama, humor, momentos impactantes y momentos de alegría. En manos menos precisas, esa variedad podría producir inconsistencia. Pero la vida familiar ya contiene cambios de tono rápidos. Una discusión puede volverse absurda, un momento de miedo puede terminar en risa nerviosa, una celebración puede interrumpirse por una preocupación. El espectáculo puede amplificar esa volatilidad. La tradición Amblin a la que Mitchell hace referencia se caracterizaba precisamente por permitir que lo infantil y lo oscuro convivieran. Muchas de aquellas películas que hoy se recuerdan como aventuras familiares contenían muerte, miedo intenso, hogares rotos, adultos ausentes, violencia y una percepción bastante seria de la vulnerabilidad infantil. Lo que las diferenciaba no era ausencia de peligro, sino la existencia de curiosidad y maravilla junto a él. The End of Oak Street parece intentar recuperar esa combinación sin transformarse en imitación museística. Su clasificación PGE-13 en Estados Unidos confirma que Warner Bros. La concibe para una audiencia amplia, aunque los descriptores indican que no pretende eliminar por completo la dureza. La MP menciona violencia fuerte en determinados momentos, imágenes sangrientas y lenguaje intenso. En Reino Unido, la versión clasificada 12A fue objeto de cortes solicitados por el distribuidor para reducir cierto detalle de lesiones. La BBFC señala que una versión sin esos cortes habría recibido clasificación 15. Este dato industrial resulta interesante porque muestra el delicado equilibrio comercial entre terror efectivo y accesibilidad adolescente. Ese equilibrio tiene consecuencias formales. El cine de criaturas no necesita gore extremo para ser aterrador. La anticipación, la escala, el sonido y la vulnerabilidad pueden resultar mucho más eficaces. De hecho, una limitación de violencia explícita puede obligar al director a construir mejor el suspense. Jaws es el ejemplo histórico más evidente. Parte de su poder procede de la demora, del agua como pantalla opaca y de la música como presencia invisible. The End of Oak Street dispone de equivalentes propios: casas, vallas, vegetación, garajes, oscuridad suburbana. El sonido, por ello, puede convertirse en uno de sus elementos decisivos. Michael Giacchino ha compuesto la banda sonora y el álbum oficial contiene 27 piezas. En declaraciones difundidas por Water Tower Music, el compositor destacó la capacidad de Mitchell para construir inquietud mediante una tensión aparentemente sencilla, mientras J.J. Abrams subrayó la forma en que Giacchino identifica el corazón emocional de una escena y cómo aquello que se oye sin verse puede activar la imaginación. Más allá del lenguaje promocional, esa observación describe uno de los principios básicos del cine de suspense. El oído puede ampliar el plano más allá de sus bordes. Un dinosaurio invisible posee un tamaño potencialmente infinito. Antes de verlo, solo tenemos señales: un golpe, un roce, una respiración, un objeto desplazado, quizá animales reaccionando. El espectador construye mentalmente la criatura. Cuando finalmente aparece, la imagen confirma o contradice esa construcción. El sonido tiene así una función espacial. Nos dice que existe algo detrás de la pared, al otro lado de la calle o más allá del bosque.
En el suburbio, además, existe una memoria acústica muy definida. Un barrio tranquilo posee sonidos reconocibles: motores, puertas de garaje, televisores, perros, cortacéspedes, bicicletas, voces lejanas, insectos nocturnos. Introducir un sonido que no pertenece a ese catálogo produce una perturbación inmediata. No necesitamos identificarlo. Precisamente porque conocemos la normalidad acústica, reconocemos su violación. La ambientación ochentera añade una segunda dimensión. La tecnología analógica tiene ruido. La televisión produce estática, las radios contienen interferencias, determinadas grabaciones tienen siseo, los aparatos eléctricos emiten zumbidos. El material promocional y algunos títulos musicales hacen referencia a la estática y a la luz, aunque conviene no deducir de ellos una explicación concreta del fenómeno. En términos estéticos, sin embargo, la analogía es fértil. Una anomalía cósmica puede sentirse como interferencia dentro de la señal de la realidad. La estática es una imagen y un sonido de información perdida. Vemos puntos, pero no imagen. Oímos ruido, pero no mensaje. En una historia donde el mundo conocido ha desaparecido alrededor de una calle, esa textura puede simbolizar la imposibilidad de comunicación. Los personajes pertenecen a una red que ya no los recibe. El ruido ocupa el lugar donde debería existir conexión. Giacchino es una elección particularmente interesante porque conoce tanto el lenguaje del blockbuster de criaturas como el de la aventura emocional. Su carrera incluye Pixar, Star Trek, Jurassic World, Rogue One y numerosos proyectos donde la música debe articular asombro y peligro. Water Tower confirma además que la partitura de The End of Oak Street recibió una publicación propia antes del estreno general. Su desafío aquí consiste en evitar que la música convierta la película en simple derivación de Jurassic Park. John Williams creó un lenguaje tan dominante para el dinosaurio cinematográfico que cualquier partitura posterior debe decidir cuánto acercarse al asombro sin parecer cita. La solución más adecuada sería probablemente musicalizar no al dinosaurio, sino a la familia y al espacio. El monstruo puede recibir texturas, ritmos o masas sonoras. La melodía principal necesita pertenecer a aquello que está en riesgo. Cuando una banda sonora vincula un tema a la familia, cada reaparición transformada puede medir el estado emocional de sus relaciones. Una versión cálida al principio, una fragmentación durante la crisis y una reconstrucción posterior pueden narrar sin palabras. La lista de pistas publicada por Water Tower contiene juegos de palabras característicos de Giacchino y títulos que aluden reiteradamente a familia, calle, espacio-tiempo y distintas criaturas. Esa mezcla de humor verbal y situaciones aparentemente peligrosas también refleja su personalidad compositiva. Incluso en películas tensas, sus títulos suelen conservar ligereza. Existe una correspondencia agradable entre ese gesto y el tono híbrido descrito por Mitchell. El montaje de John Axelrad tendrá que convertir todas estas capas en ritmo. El suspense necesita duración, la aventura necesita impulso, el drama familiar necesita pausas. Si todo se monta a velocidad de persecución, las relaciones pierden peso. Si cada conflicto familiar detiene completamente la narración, el peligro parece suspendido artificialmente. La verdadera dificultad está en hacer que conversación y amenaza pertenezcan al mismo tiempo dramático. Un ejemplo abstracto ayuda a comprenderlo. Imaginemos dos personajes discutiendo dentro de una cocina mientras saben que algo se mueve fuera. Si la escena se filma como conversación normal seguida de ataque, hay dos escenas. Si cada silencio de la discusión permite escuchar el exterior, si cada mirada hacia la ventana altera una frase y si la tensión entre ambos condiciona la decisión de salir o esconderse, existe una sola escena en la que conflicto íntimo y peligro externo son inseparables. Ese es el tipo de integración que la película necesita para justificar su premisa familiar. La cámara puede colaborar mediante distancia. Un primer plano nos encierra en la emoción de un rostro. Un plano general nos recuerda que ese cuerpo existe dentro de un espacio amenazado. Mitchell ha hablado de decidir conscientemente cuándo una imagen es subjetiva y cuándo objetiva. Esa alternancia resulta crucial en el terror. El punto de vista subjetivo comparte la ignorancia del personaje.
El objetivo puede mostrar una amenaza que el personaje todavía no conoce. La gran pantalla e IMAX, formatos destacados expresamente por Warner Bros. Para el estreno norteamericano, no son entonces únicamente herramientas de espectáculo. Pueden utilizarse para intensificar la periferia visual. En una pantalla grande, el espectador no domina con la misma facilidad todo el encuadre. Debe elegir dónde mirar. Si Mitchell organiza cuidadosamente varios niveles de acción, la amplitud puede producir ansiedad porque existe siempre la posibilidad de no haber visto algo en el borde. Esto conecta con una distinción importante entre tamaño y escala. Una criatura enorme no produce automáticamente sensación de escala. Para sentir su tamaño necesitamos referencias: una puerta, un coche, un árbol, una persona. El suburbio proporciona constantemente unidades de medida conocidas. Sabemos intuitivamente cuánto mide una casa o la anchura aproximada de una calle. Cuando una criatura ocupa esos espacios, comprendemos su dimensión sin que un personaje tenga que describirla. Por eso el concepto es visualmente más inteligente de lo que podría sugerir la frase dinosaurios en un barrio. Una selva prehistórica ya es enorme. Todo en ella pertenece a una escala extraordinaria y el espectador carece de referencias familiares. Un dinosaurio junto a una furgoneta, una canasta de baloncesto o un tejado produce una relación inmediata. Lo imposible se hace medible. También se vuelve cómico. El humor visual surge de la incongruencia. Una criatura prehistórica junto a cubos de basura puede ser aterradora y absurda al mismo tiempo, exactamente como la primera imagen imaginada por Mitchell. Ese doble registro es valioso porque evita solemnizar demasiado a los dinosaurios. El asombro infantil siempre ha contenido una pequeña dimensión lúdica. Son animales reales y, a la vez, parecen criaturas inventadas por la imaginación. La producción tuvo que materializar esa incongruencia mediante un rodaje que comenzó en 2024, cuando el proyecto todavía era conocido públicamente como Flower Vale Street. Informaciones de la época situaban la filmación en Atlanta y describían una ambientación ochentera. Fuentes posteriores señalan que el trabajo principal se desarrolló entre marzo y junio de 2024, con Atlanta como uno de los centros esenciales de producción y trabajo adicional asociado a Londres. Dado que algunos detalles concretos sobre localizaciones secundarias proceden de fuentes menos oficiales, conviene no convertir cada dirección publicada en dato definitivo, pero el uso de Georgia y Londres está ampliamente documentado. La larga distancia entre rodaje y estreno también merece atención. La película estuvo inicialmente fechada para mayo de 2025, después pasó a marzo de 2026 y finalmente a agosto de 2026. En una producción cargada de efectos, los cambios de calendario pueden obedecer a numerosos factores: estrategia de distribución, disponibilidad de pantallas, postproducción, posicionamiento comercial, y sería irresponsable atribuir una causa concreta sin confirmación. Lo importante es que Warner terminó situándola como película de final de verano, con lanzamiento internacional y presencia IMAX. La postproducción prolongada puede resultar especialmente relevante para una película donde criaturas digitales tienen que convivir con planos cuidadosamente compuestos. Cuando el director quiere preservar planos largos, el trabajo de efectos puede ser incluso más exigente que en un montaje fragmentado. Un plano sostenido no permite ocultar fácilmente imperfecciones mediante cortes. La criatura debe mantener peso, integración lumínica y continuidad durante más tiempo. Si la cámara se mueve, cada reflejo, sombra y oclusión debe responder con precisión. Pero la obsesión por la perfección técnica puede convertirse en trampa. El espectador no necesita creer científicamente que existe un dinosaurio digital. Necesita creer dramáticamente que el personaje comparte espacio con algo peligroso. La actuación es parte del efecto visual. Una mirada dirigida al punto correcto, una reacción física con peso, el tiempo exacto entre sonido y movimiento pueden vender una criatura incluso antes de que aparezca. Hathaway posee experiencia trabajando dentro de grandes producciones de efectos, pero lo interesante es que Mitchell destaque precisamente dimensiones emocionales inesperadas de su interpretación.
Eso sugiere una voluntad de utilizar el prestigio y la presencia de Estrella contra la reducción del personaje a simple superviviente. Denise tiene que ser madre, pareja, individuo y protagonista de género, simultáneamente. MacGregor aporta una historia cinematográfica diferente. Para generaciones de espectadores está asociado de manera inseparable con universos de enorme escala, pero también posee una larga trayectoria en dramas íntimos y cine de autor. Su presencia dentro de un suburbio amenazado por criaturas permite combinar familiaridad de Estrella con vulnerabilidad cotidiana. El espectador sabe que ha visto a MacGregor atravesar galaxias cinematográficas, pero Greg no tiene por qué poseer ninguna de las competencias heroicas de esos personajes. Esa distancia entre actor reconocido y hombre corriente puede generar humor y empatía. Macy Stella y Christian Convery representan además dos sensibilidades juveniles contemporáneas colocadas dentro de un relato de época. Stella llegó al proyecto después de trabajos que mostraron una capacidad particular para combinar ironía y emoción, mientras Convery se hizo ampliamente visible como protagonista juvenil de Sweet Tooth, otra historia donde infancia y mundo alterado se cruzan. Estos antecedentes forman parte de la percepción pública de los intérpretes, aunque el film debe conseguir que Audrey y Brian existan más allá de esas asociaciones. El verdadero arco familiar, sin embargo, no puede medirse únicamente mediante actos heroicos. Una película de supervivencia suele recompensar acciones visibles, rescatar a alguien, enfrentarse al peligro, encontrar una salida, pero una reconciliación auténtica necesita también escucha, reconocimiento y responsabilidad. La amenaza puede obligar a decir verdades que la rutina permitía posponer. El fin de Oak Street puede ser también el fin de la posibilidad de seguir aplazando determinadas conversaciones. La catástrofe concentra el tiempo. Cuando una familia cree disponer de años, puede posponer decisiones durante meses. Cuando no sabe si sobrevivirá a la noche, el futuro se comprime. Esa compresión altera el valor de las palabras. Un gesto que antes podía repetirse mañana se convierte en último gesto posible. El melodrama y el thriller comparten precisamente esa estrategia. Ambos intensifican el presente. Aquí la película puede acercarse a Signs más de lo que sugeriría una comparación superficial. El film de Shyamalan no era fundamentalmente una película sobre extraterrestres, sino sobre una familia que interpretaba el miedo a través de duelo, fe y pérdida de sentido. La invasión proporcionaba una estructura externa para una crisis ya existente. Mitchell ha citado Signs como referencia. The End of Oak Street puede operar de modo semejante sin copiar su espiritualidad. El fenómeno cósmico interesa porque presiona una estructura emocional previa. Poltergeist aporta otro modelo. La familia no se define mediante perfección moral, sino mediante afecto cotidiano. Una de las grandes conquistas de cierto cine fantástico de los 80 era permitir que los personajes hablaran, bromearan y ocuparan espacios antes de que la trama los convirtiera en funciones. El espectador conocía un poco el desorden de la casa, por eso dolía verla amenazada. La producción contemporánea a menudo teme esa paciencia. Existe una presión para comenzar con un gancho inmediato. The End of Oak Street debe encontrar equilibrio entre la necesidad de presentar pronto su gran concepto y la necesidad de que Oak Street tenga vida antes de llegar a su final literal. La primera media hora de una película semejante define cuánto valdrá emocionalmente todo lo posterior. La estructura puede enriquecerse mediante presagios. Una anomalía no tiene que empezar de golpe. Pequeñas irregularidades, cambios de luz, sonidos, comportamiento animal, fallos tecnológicos pueden preparar una transición sin explicarla. El espectador comprende que algo se aproxima antes que los personajes, pero desconoce su forma. En un director tan interesado por la percepción periférica, esa preparación sería coherente. Los materiales promocionales han insistido en un acontecimiento cósmico misterioso y en el traslado del vecindario, evitando revelar públicamente una explicación definitiva antes del estreno. Esa reserva beneficia al film porque la campaña no necesita resolver su pregunta central. De hecho, una de las decisiones más inteligentes de marketing ha sido vender el efecto una calle fuera de lugar, más que la causa. La cultura del tráiler contemporáneo suele mostrar demasiado.
Para convencer a un público acostumbrado a franquicias, los estudios sienten presión para exhibir grandes escenas, giros y criaturas. The End of Oak Street necesita dinosaurios visibles para comunicar su atractivo comercial, pero cada revelación reduce parte del descubrimiento. La campaña ha intentado mantener cierto misterio alrededor del mecanismo y del alcance del fenómeno, aunque avances posteriores sean más explícitos que el primer teaser. Este juego entre secreto y exposición ha favorecido teorías en Internet, incluida la ya mencionada conexión especulativa con Cloverfield. Desde un punto de vista de marketing, incluso una teoría incorrecta puede ser útil porque convierte al espectador en investigador. El título, la productora y los detalles visuales dejan de ser información pasiva y se convierten en pistas. Aquí aparece una continuidad inesperada con Under the Silver Lake. Aquella película trataba precisamente sobre un personaje que no podía dejar de interpretar mensajes culturales. Canciones, mapas, símbolos y productos parecían contener códigos. The End of Oak Street ha generado externamente una conducta semejante. Antes de verla, parte del público ya intenta descifrar si pertenece secretamente a otra cosa. La película se convierte en objeto de paranoia interpretativa incluso antes del estreno. Mitchell ha dicho que le gusta que sus obras permitan exploración posterior y que algunos espectadores quieran revisarlas para descubrir nuevas capas. Si The End of Oak Street conserva esa densidad dentro de una estructura de aventura más accesible, podría representar una evolución importante de su cine. No abandonar la ambigüedad, sino introducirla dentro de una forma popular. Eso es, probablemente, lo más interesante del proyecto desde una perspectiva autoral. El salto de escala suele producir dos riesgos. Un cineasta independiente puede quedar absorbido por la maquinaria de estudio y realizar una película intercambiable, o puede resistirse tanto a las necesidades del género que el resultado parezca incapaz de ofrecer el espectáculo prometido. La verdadera integración ocurre cuando el presupuesto amplifica obsesiones previas. En Mitchell, la obsesión por el suburbio, el fuera de campo, la amenaza que se aproxima, el deseo de que el espectador examine el plano y la memoria adolescente ya existían antes de los dinosaurios. The End of Oak Street le proporciona simplemente herramientas más grandes para trabajarlas. La pregunta crítica fundamental no debería ser si se ha vendido al blockbuster, sino si el blockbuster se ha vuelto suficientemente flexible para contener su manera de mirar. Michael Joulakis parece un colaborador apropiado para esa transición. Su trabajo previo ha demostrado comodidad con imágenes donde el entorno produce extrañeza sin necesidad de movimiento continuo. La fotografía de suspense depende mucho de mantener información legible dentro de sombras y profundidades. En The End of Oak Street, la legibilidad es crucial porque necesitamos reconocer todavía una vivienda suburbana mientras sentimos que algo esencial ha cambiado. La luz de los 80 es, por supuesto, una construcción contemporánea. Ninguna década posee una temperatura de color natural. Cuando una película decide que el pasado debe verse cálido, granulado, apagado o saturado, está creando memoria visual, no reproduciendo objetivamente la historia. The End of Oak Street puede jugar con esa artificialidad, presentar inicialmente el barrio mediante una nostalgia relativamente acogedora y permitir después que el nuevo entorno contamine gradualmente la paleta. El contraste entre interior y exterior también puede cargar significado. El interior doméstico suele asociarse a luz cálida y escala humana, el exterior desconocido a profundidad, oscuridad y colores menos controlados. Conforme la frontera se rompa, esas categorías pueden mezclarse. Una sombra exterior entra por la ventana. Una criatura aparece bajo iluminación doméstica. El salón deja de ser visualmente seguro. Las ventanas son objetos fundamentales en el suspense suburbano porque permiten mirar sin salir. Son fronteras transparentes. El personaje cree estar protegido por una pared mientras observa un peligro que también puede observarlo. La cámara puede utilizar reflejos para superponer rostro y paisaje interior y exterior. Un dinosaurio reflejado sobre una fotografía familiar sería, incluso sin que exista exactamente ese plano, un ejemplo perfecto del tipo de lógica visual que la premisa invita a explorar. También las puertas poseen una dimensión simbólica evidente. Toda casa organiza la relación entre quienes pertenecen y quienes quedan fuera. En una comunidad desplazada, esa definición se vuelve problemática. ¿Quién pertenece?
¿Solo la familia? ¿Los vecinos? ¿Un desconocido que pide refugio? El terror de asedio siempre convierte la arquitectura en ética. La calle, a diferencia de la casa, es espacio compartido, por eso el título no se llama The End of the Platt House. La unidad dramática es Oak Street. Aunque la familia Platt sea protagonista, la escala simbólica es comunitaria. La calle conecta hogares individuales. Su final significa una ruptura de conexión. Dentro del urbanismo suburbano, una calle es infraestructura básica de circulación. Si termina en un abismo o un territorio imposible, la promesa de movilidad se destruye. El automóvil, icono central de la vida suburbana estadounidense, pierde entonces parte de su poder. Está diseñado para una red de carreteras. Fuera de esa red puede convertirse en objeto pesado y limitado. La película puede utilizar esa impotencia como símbolo del fracaso tecnológico. Poseer un coche no garantiza movilidad si no existe carretera a la que conducir. Lo mismo ocurre con los aparatos de comunicación. La tecnología moderna parece poderosa mientras existe infraestructura. Una radio sin señal o un teléfono sin red revelan que el dispositivo nunca fue autónomo. Aunque la película se sitúe en los primeros 80 y no dependa de teléfonos móviles, esa idea resuena con especial fuerza para un público de 2026 obsesionado con conectividad permanente. Imaginar una calle arrancada de toda red constituye casi una fantasía de amputación digital antes de lo digital. La elección temporal evita además algunas soluciones narrativas incómodas. En una versión contemporánea del argumento, los personajes intentarían grabar, enviar ubicaciones, buscar información, utilizar satélites, mapas digitales o redes sociales. El guión tendría que explicar por qué cada herramienta falla. Situar la acción en los 80 simplifica la tecnología y devuelve importancia a la observación directa. El personaje tiene que mirar el horizonte, escuchar al vecino, explorar físicamente. Pero sería reductivo decir que los 80 están ahí solo para eliminar smartphones. Mitchell los vincula a memoria personal y a la tradición cinematográfica que quiere evocar. La limitación tecnológica y la dimensión afectiva trabajan juntas. Hay además una ironía histórica. Los años 80 estadounidenses fueron una época de intensificación del ideal suburbano, consumo doméstico, cultura televisiva y confianza tecnológica, pero también de miedo nuclear, ansiedad ecológica y fantasías sobre invasión. El fantástico popular de aquella década convirtió repetidamente el hogar en punto de contacto con lo extraterrestre, lo sobrenatural o lo monstruoso. The End of Oak Street regresa a esa década desde 2026, cuando nuevas ansiedades, crisis climática, fragilidad de infraestructuras, aislamiento social, pérdida de confianza en la estabilidad, permiten leer el mismo espacio de otra manera. La película puede funcionar así como objeto doble. Recrea un imaginario ochentero y revela preocupaciones del presente que lo recrea. Toda película histórica habla inevitablemente de dos épocas. El vestuario puede pertenecer a 1982, pero la decisión de contar esta historia pertenece a 2026. Resulta tentador leer el acontecimiento cósmico como metáfora de cualquier crisis que arranca una familia de la normalidad: pandemia, desastre climático, desplazamiento forzado, colapso económico. No existe base para afirmar que Mitchell haya diseñado una correspondencia específica con esos fenómenos y sería excesivo adjudicársela. Pero el mecanismo dramático activa una experiencia contemporánea reconocible, la sensación de que una normalidad aparentemente sólida puede desaparecer de un día para otro. El espectador posterior a 2020 sabe de manera muy concreta que las rutinas colectivas pueden alterarse rápidamente. Sabe que una casa puede transformarse de refugio en encierro, que las relaciones familiares se intensifican bajo presión y que infraestructuras consideradas invisibles pueden adquirir importancia vital. The End of Oak Street no necesita representar una pandemia para resonar con esa memoria cultural. También el cambio climático ha normalizado imágenes de barrios convertidos repentinamente en territorios inhabitables por incendios, inundaciones o tormentas. De nuevo, la película no debe reducirse a alegoría climática, pero la visión de una calle doméstica sometida a una naturaleza que excede sus sistemas de control tiene inevitablemente una resonancia contemporánea. El dinosaurio introduce una escala temporal que radicaliza esa inquietud ecológica.
Nuestra civilización ocupa una fracción mínima de la historia planetaria. Los dinosaurios dominaron ecosistemas durante períodos que hacen parecer insignificante la duración de cualquier institución humana. Contemplar uno junto a una casa construida hace 20 o 30 años confronta dos medidas del tiempo. La casa representa inversión intergeneracional, estabilidad, hipoteca, memoria familiar. El dinosaurio representa un mundo anterior al concepto mismo de propiedad. La colisión produce un pequeño vértigo filosófico. Aquello que para una familia es toda una vida no ocupa prácticamente nada en el tiempo geológico. Por eso el film puede hablar de mortalidad sin necesidad de convertirla en discurso explícito. El terror a ser devorado es el nivel inmediato. Debajo existe el reconocimiento de escala. El ser humano moderno está acostumbrado a considerarse agente dominante. Una criatura gigantesca recuerda físicamente nuestra fragilidad corporal. Sin embargo, las criaturas no deberían convertirse únicamente en máquinas de muerte. Mitchell ha hablado de su fascinación infantil por los dinosaurios y las referencias elegidas indican que busca también maravilla. Un dinosaurio visto a distancia puede producir belleza antes que miedo. Esa oscilación entre admirar y temer es esencial para que la película posea dimensión emocional. Jurassic Park sigue siendo tan poderosa precisamente porque sus dinosaurios no son simplemente antagonistas. La primera aparición del brachiosaurio es una epifanía. Solo más tarde otras especies se convierten en amenaza. Mitchell ha afirmado que ama aquella película, pero quería hacer algo diferente. Su oportunidad consiste en recuperar el asombro desde otro ángulo, no visitar un parque construido para mostrar dinosaurios, sino descubrirlos desde la ventana de casa. En Jurassic Park, el ser humano ha creado deliberadamente el encuentro y fracasa en controlarlo. The End of Oak Street invierte esa responsabilidad inicial. Los Platt no han pedido estar allí. La pregunta no es qué arrogancia científica liberó a las criaturas, sino qué significa ser arrojado a un sistema que no comprendemos. Spielberg construía una fábula sobre control tecnológico. Mitchell puede construir una fábula sobre desplazamiento. La diferencia modifica también la relación con la ciencia. En Jurassic Park, científicos y expertos pueden nombrar especies, explicar comportamiento y comprender parcialmente el sistema. En una familia suburbana, el conocimiento probablemente es más fragmentario. Los personajes pueden reconocer algunos dinosaurios gracias a la cultura popular, pero reconocer no significa saber sobrevivir. Esto puede generar humor y terror. La persona que de niño memorizó nombres de dinosaurios descubre que saber pronunciarlos no ayuda necesariamente cuando uno está a pocos metros. La cultura convierte criaturas extintas en juguetes. El film devuelve peso y peligro a aquello que se volvió iconografía infantil. La presencia de especies menos explotadas comercialmente, elogiada por algunas primeras reacciones, podría ampliar esa sensación de descubrimiento si la película realmente las utiliza de manera sustantiva. De nuevo, estas valoraciones tempranas no equivalen a un consenso, pero sugieren que la producción no se limita exclusivamente al repertorio más reconocible. El diseño de criaturas tiene además una dimensión científica contemporánea. La imagen popular de los dinosaurios ha cambiado conforme la paleontología ha revisado posturas, plumajes y comportamientos. Las primeras reacciones mencionan criaturas con características más variadas, incluidas representaciones con plumas. Una película de 2026 ambientada en los 80 puede producir así una curiosa fricción. Personajes cuyo imaginario paleontológico pertenece a una época anterior enfrentados a representaciones construidas con conocimientos visuales posteriores. Ese desfase sería especialmente rico.